Bueno, vamos a continuar con el ejercicio guiado en el punto donde lo dejamos en el vídeo anterior. Ya habíamos hecho el ensamblado con Kaflin para las dos condiciones, para Plat y para HS. Y antes de ponernos con IGV y ver la diferencia entre Trinity y Kaflin, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a la salida de Kaflin. Aparte de este fichero GTF, Kaflin produce varios ficheros más. Como ya sabéis, además de ensamblar, Kaflin también estima la abundancia de cada uno de los transcritos y de los genes que detecta, con lo que vamos a mirar el formato de estos ficheros donde aparece la estimación de la abundancia. En este caso yo me he ido a Plat porque los resultados son un poco más interesantes. Nos vamos a ir a la carpeta de Kaflin y como veis aquí tenéis tres ficheros. Dos de ellos son muy interesantes, que serían el jeans.fpkm tracking y isoforms.fpkm trackings, que contienen los datos de tanto de los ensamblados en sí mismo, es decir, la idea de los genes y transcritos, el nivel de expresión de cada uno de ellos, estimación de la abundancia. Vamos a mirar el de isoforma y el formato es el mismo, así que lo que digamos para este también vale para el otro. En la primera columna tendremos la ID del elemento genómico que estamos mirando. En este caso, como estamos mirando transcritos, pues esta será la ID de los transcritos. Y en la tercera columna tendremos la ID del gen. En el fichero de genes, pues la ID del gen pues será la misma que la ID del, del elemento genómico, con lo que la primera columna y la segunda serán iguales. En este caso, los genes están nombrados con el prefijo caf.1.2.3, simplemente un número para cada uno de los genes. Y para los transcritos, pues a partir del punto 1 del gen, pues se nombra con punto 1, punto 2, punto 3 para cada uno de los transcritos del gen. Si bajamos un poco en el fichero, encontraremos, por ejemplo, este gen que contiene dos transcritos, tiene dos transcritos diferentes, punto 1, punto 2. Vale. Me venía al principio de la tabla de nuevo y vamos a seguir con las columnas. La segunda columna y la tercera columna solamente se van a rellenar, lo mismo que la quinta y la sexta, solamente se van a rellenar si hemos utilizado un GTF de entrada. ¿Vale? Si hemos utilizado un GTF de entrada, Kaflin, aparte de hacer el ensamblado, nos va a comparar con este fichero de entrada. No es lo mismo que si hemos utilizado el GTF de entrada y además le hemos dicho que haga un ensamblado guiado. En este caso será diferente, porque en este caso básicamente lo que se va a basar es en el genoma, en el, digamos en el GTF que le hemos previsto. Simplemente si ponemos un GTF, ya está, simplemente le damos un GTF sin especificar nada más, nos va a comparar contra los datos es decir, lo que produzca, nos lo va a comparar con este GTF de entrada. Eh, en el class code va a venir definido con un código de letras y de símbolos cómo compara este transcrito con el otro transcrito, y este es uno de los foros que deberíamos tener abierto es uno de los hilos que deberíamos tener abierto en nuestro foro. Y el siguiente, bueno, la siguiente columna simplemente, bueno, pues este transcrito tiene que estar comparando con otro transcrito del GTF de referencia. Aquí aparecerá la ID de, de ese transcrito de referencia. Después, pues lo mismo, si le hemos dado un GTF, pues aquí debería aparecer tanto el nombre del gen como el TSS, la ID del TSS, y la siguiente parte simplemente es el locus, las coordenadas genómicas del transcrito. Esto es súper útil. Luego tenéis la longitud de los transcritos, un, el coverage, que es FPKM, y varios valores para FPKM basados en las estadísticas, que esto si queréis necesito
digamos, en distintas normalizaciones, que eso si queréis lo podéis mirar en la documentación de Kaflin, ya que es algo que no es lo que no vamos a entrar en este tema. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer es copiar a nuestra máquina y abrir en el IGV los ficheros que hemos producido, en este caso el plat.gtf y el hs.gtf. Como esta parte digamos que ya está superada, pues como en el último vídeo, yo simplemente os lo mostraré cuando ya esté abierto. Bueno, pues ya lo tenemos cargado todo en IGV, nuestros resultados de Kaflin y nuestros resultados de Trinity y el mapeo que hicimos con las dos condiciones. Vamos a acercarnos un poco. Bueno, recordáis qué resultado habíamos obtenido con Trinity. Vimos que en algunos casos pues Trinity era bastante bueno, lo hacía bastante bien, pero en otros casos no. Algo que vais a ver en general. Bueno, ya lo veíamos con Trinity. Los extremos de los transcritos suelen continuar cuando hacemos ensamblado. Y eso es porque en realidad continúan. Es decir, nosotros vamos a tener RIS que soporten esos extremos. ¿Por qué no tienen? Bueno, normalmente cuando se anotan los genes, cuando se anotan los transcritos, se hace utilizando predicción de genes y muchas veces no coincide con lo que vemos en realidad, con lo que vemos digamos, en una célula cuando estudiamos el transcriptoma. Eso lo vais a ver bastante a menudo. Dejadme que expanda ahora mucho mejor. Como sabéis, bueno, esto de la parte de IGV lo deberíais saber. Esto tiene dos vistas. Cuando cargamos un GFF podemos tenerlo colapsado o expandido. En este caso, si lo expandemos, vemos los transcritos además de los genes. Vamos a irnos a algunos elementos divertidos, como por ejemplo este de aquí, en los que Trinity parece que en principio lo ha hecho un poquito mejor que Kaflin, pero en realidad ninguno lo ha hecho perfecto. Por ejemplo, este Intron no se ha detectado, aunque si veis no hay ninguna RID que soporte ese Intron, con lo que no sabemos si ha sido problema del mapeo, realmente no estaba ahí o realmente existe una nueva isoforma para ese transcrito en general. Aquí tenemos un conteo bastante malo, con lo que podríamos decir que eso es un error, básicamente. Si nos seguimos moviendo, vemos otras cosas curiosas, como por ejemplo aquí en el que Trinity lo hizo bastante mal. Kaflin lo ha hecho bien en una de las muestras, pero mal en la otra. Lo mismo, seguramente si no ha habido RISC-Mapen soportando este intron de aquí, pues probablemente no se ha podido ensamblar bien. Este caso era uno de los que quería mostrar porque este gen está bastante bien cubierto. Era ese mismo gen que veíamos que estaba prácticamente perfectamente bien ensamblado con Trinity, pero no lo había terminado de hacer del todo bien. Pero sin embargo, cuando nos venimos con Kaflin, no he sido capaz de ensamblarlo exactamente como viene en el genoma de referencia, como está ya anotado. Se ha saltado algunos intrones y ha continuado un poco más a aguas arriba del gen. Vamos a movernos un poco más. Bueno, aquí vemos otro transcrito interesante. En este caso, como veíamos, Trinity lo había hecho prácticamente perfecto. A pesar de no haber terminado de ensamblar bien el gen, sí que había detectado bien el primer intron. Y como vemos aquí, pues se ha hecho prácticamente de la misma manera en
Plat en la condición de Plat, pero no en la de HS. Probablemente, como vemos aquí, hay un bajo número de RI soportando este intrón, probablemente no hayan sido suficientes como para que se detecte en HS. Vale, vamos a continuar mirando la última de los ensamblados que vamos a ver, que será este transcrito que corresponde a una unidad ribosomal, una proteína ribosomal. Os la quería enseñar simplemente para que veáis cómo influye el coverage en cómo de bien se detectan los transcritos. Como veis, evidentemente, como es una unidad ribosomal, tiene un coverage súper alto y prácticamente tanto en las dos isoformas como en Trinity se ha hecho prácticamente perfecto. Como veis, pues se pueden sacar conclusiones en los dos extremos y es prácticamente lo que hemos visto en teoría. El mapeo pesa sobre Kaflin, es decir, Trinity no tiene que utilizar ningún mapeo, con lo que no se tiene que ceñir a lo que ve en el mapeo y puede intuir cosas que no se ven con Kaflin, pero sin embargo Kaflin al tener el mapeo, digamos que nos da todo el resultado bastante menos fragmentado. Aquí se ve un caso muy claro, por ejemplo, en el gen que tenemos justo al lado, en el que Trinity, debido al escaso coverage que tenemos, nos da el resultado muy fragmentado y sin embargo Kaflin nos los da prácticamente perfecto.